Las primeras ciudades antiguas. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad no solo es un lugar donde mucha gente vive, es un lugar donde una gran comunidad trabaja y se organiza. ¿Qué lo convierte en una ciudad? Población, agricultura y construcciones permanentes. Y ahora que ya sabemos lo que es una ciudad, ¿cuál será la más antigua? Çatalhöyük, la ciudad neolítica. Çatalhöyük se localiza en lo que hoy es Turquía, en una zona fértil que permitió el desarrollo de agricultura. Este asentamiento estuvo habitado aproximadamente entre 7500 y el 5700 a.C. Esto significa que es más antiguo que pirámides de Egipto y que muchas otras ciudades famosas. Para entender cómo vivían las personas de Çatalhöyük, es necesario observar su arquitectura. Las casas no solo eran refugios, eran espacios para dormir, cocinar, trabajar, realizar rituales y enterrar a los muertos. Esto convierte a cada vivienda en una unidad social, económica y simbólica. A diferencia de las ciudades modernas, aquí no existían calles ni edificios públicos monumentales. Todo asentamiento se componía casi exclusivamente de casas unidas entre sí. Desde el punto de vista urbano, Çatalhöyük presenta una organización muy particular. Las viviendas estaban construidas unas contra otras, formando un bloque continuo. No había avenidas, plazas ni calles como las conocemos hoy. El desplazamiento se realizaba por los techos, que funcionaban como espacio público. Este tipo de organización generaba un tejido compacto y denso, lo que permitía protegerse del clima y de posibles amenazas. Desde la arquitectura, esto nos demuestra un modelo de ciudad cerrada, sin espacios abiertos amplios donde lo colectivo se da sobre las cubiertas. Como ya mencionamos, el acceso a las viviendas se realizaba desde el techo, ya que las paredes no tenían ni puertas ni ventanas. Esto cumplía varias funciones, reducía el contacto con el exterior, servía como protección y permitía controlar el ingreso de las personas. Su organización es un espacio principal multifuncional. No había habitaciones separadas como una vivienda contemporánea. Este espacio se realizaba para varias actividades cotidianas, como dormir, cocinar, trabajar y reunirse. Esto representa un espacio único, flexible y adaptable a diferentes funciones. Las casas estaban construidas principalmente con adobe, es decir, ladrillos de barro sacados al sol. Estos materiales eran accesibles, económicos y proporcionaba aislamiento térmico. Los muros eran gruesos, lo que ayudaba a mantener el interior fresco durante el día y cálido por la noche. Los techos se hacían con vigas de maderas, cubiertas con barro compactado. La arquitectura de Çatalhöyük demuestra un conocimiento temprano del uso de materiales locales y de técnicas adaptadas al entorno. Çatalhöyük representa una de las primeras experiencias del urbanismo humano. Muestra cómo la necesidad de seguridad, comunidad y recursos influyó en la forma de construir. Nos permite comprender que la arquitectura nace directamente de la forma de vida, no de una planificación teórica. Las casas de Çatalhöyük muestran una forma temprana de vida urbana, donde la vivienda era el centro de todas las actividades: habitar, trabajar, convivir y realizar rituales. Su arquitectura compacta y sin calles refleja una sociedad basada en la cercanía y la cooperación. Con el tiempo, estos asentamientos crecieron y se volvieron más complejos. La población aumentó y comenzaron a surgir nuevos espacios urbanos, como templos, palacios y áreas de comercio. Este cambio marca el paso hacia las primeras ciudades organizadas y nos lleva al siguiente tema: arquitectura de Mesoamérica. Imaginen una ciudad sin carros ni grúas, sin metal ni ruedas y aún así construidas con gigantes pirámides que tenían más significado que solo verse bonitas y detalladas. Eso fue la arquitectura de Mesoamérica, construida por civilizaciones como los olmecas, mayas, teotihuacanos y mexicas mucho antes de la llegada de los europeos. Hoy les hablaré cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y lo que nos enseñan estas estructuras grandes y detalladas. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica fue una amplia región cultural que abarcó el sur de México hasta Centroamérica. Aquí se desarrollaron culturas que compartieron ideas, símbolos y formas arquitectónicas únicas durante miles de años. A diferencia de lo que muchos piensan, las grandes pirámides no eran tumbas como en Egipto.
Aquí las estructuras eran templos ceremoniales y centros públicos pensados para la comunidad y para el cielo. Elementos arquitectónicos clave. La arquitectura mesoamericana es conocida por sus pirámides truncadas, es decir, con plataformas planas arriba donde se construían templos o altares religiosos. Estas pirámides se elevaban como enormes escaleras hacia el cielo. Un estilo común en muchas ciudades fue el talud, una base inclinada y encima un planet vertical, que es el tablero. Este método arquitectónico era estructuralmente sólido y daba un ritmo visual a las estructuras. Los primeros urbanistas. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, construyeron centros ceremoniales como la Venta y San Lorenzo, con montículos, plataformas y plazas que sentaron las bases de los que vendría después. En el Valle de México se levantó Teotihuacán, una ciudad monumental con un urbanismo sorprendentemente organizado. Su eje principal, la famosa Avenida de los Muertos, conectaba enormes pirámides como la del Sol y la de la Luna, formando un paisaje urbano bien planificado. Mayas y cosmología en piedra. Los mayas llevaron esta tradición más alto con templos que apuntaban al cielo y estaban alineados con fenómenos astronómicos. Las estructuras representaban su cosmovisión del universo y su calendario ritual. Mexicas y el centro del mundo. En el posclásico, los mexicas construyeron enormes áreas ceremoniales como Tenochtitlán. En el corazón de su ciudad, la isla, allí los templos gemelos y plazas reflejaban tanto el poder político como la cosmología religiosa, simbología y razón de ser. Estas estructuras no eran solo grandes por lucir, fueron diseñadas para representar el cosmos, alinearse con eventos astronómicos y ser el centro de la vida religiosa y comunitaria. Como si el espacio urbano fuera un libro viviente de su visión del mundo. Entonces, cuando vemos una pirámide mesoamericana, no estamos viendo solo piedras apiladas, estamos viendo una idea hecha de la arquitectura. Estamos viendo cómo una civilización entendía el universo, cómo organizaba su ciudad y cómo conectaba el cielo con la tierra. Cada plaza era un punto de encuentro social, cada templo era un puente hacia lo sagrado, y cada eje urbano tenía una intención simbólica y política. Desde los primeros centros ceremoniales olmecas, pasando por la planeación monumental de Teotihuacán hasta la cosmovisión astronómica maya y el poder urbano mexica, la arquitectura de Mesoamérica nos demuestra que el urbanismo no es solo diseño, es identidad, cultura y visión del mundo. Y tal vez la pregunta más importante no es cómo construyeron estas ciudades, sino ¿qué historia queremos contar nosotros con las ciudades que diseñamos hoy? La arquitectura de Mesoamérica fue un logro extraordinario de ingeniería y visión cultural. Cada piedra tiene un significado, cada plaza una historia y cada pirámide nos habla de cómo estas civilizaciones entendieron el mundo y su lugar en él. Si pensabas que los egipcios solamente sabían hacer triángulos gigantes para enterrar gente, pues no, porque hoy vamos a analizar su arquitectura desde la óptica del urbanismo. Todo empezó desde hace 3000 años antes de Cristo. Su vida giraba principalmente en torno al río Nilo. El río Nilo era su supercarretera para el comercio y el transporte de materiales pesados. Políticamente eran muy organizados. Un poder centralizado en el faraón, que era básicamente un dios con corona. Una jerarquía social más clara que el agua. Hablemos de monumentos religiosos. El templo no era solamente una iglesia, era una máquina de honrar dioses. Lo interesante aquí es su eje procesional. Primero pasabas por la avenida de las Esfinges, cuerpo de león, cara humana y todo eso. Luego el pilono, que es ese muro gigante que parece puerta. Adentro la sala Hípetra, sin techo. Y la famosa sala hipóstila, llena de columnas gigantescas donde solamente entraban los VIP, el faraón y los sacerdotes. Como dato extra, el obelisco no es solamente un adorno, es una columna cuadrangular con jeroglíficos que contaban quién mandó hacer el templo y a qué dios estaba dedicado.
Los egipcios estaban obsesionados con la vida eterna, por eso la arquitectura funeraria pasó de ser perecedera a monumental. Pero ojo, como les robaban todo a las pirámides, se inventaron los hipogeos, tumbas excavadas directamente en la roca del Valle de los Reyes, algo un poco más discreto. Mientras los templos eran de piedra para durar 1000 años, la arquitectura civil era perecedera, usaban adobe y ladrillo. Una casa egipcia era como un búnker contra el calor. No tenían ventanas al exterior para protegerse del sol, tenían un patio central descubierto que funcionaba como comedor y pulmón de la casa, y alrededor se distribuían las habitaciones. Y el faraón vivía en palacios a las afueras, comunicados por grandes avenidas. Lo más curioso era la ventana de las apariciones, el lugar oficial en donde el jefe se asomaba para que los súbditos dijeran: ahí está el dios. Urbanísticamente, Egipto era una sociedad de clases dominantes que controlaban el poder político y el territorio. Las ciudades crecieron por el aumento de la población y la agricultura. Había una segregación clara, los centros de poder, o sea, templos y palacios, que eran el corazón de la ciudad, mientras que el pueblo vivía en núcleos densos de adobe. Todo el trabajo pesado, desde mover piedras hasta construir canales, se hacía mediante tributos o esclavitud. En resumen, Egipto nos enseñó el uso de la piedra de sillería, el sistema alintelado, vigas rectas, nada de arcos todavía, y una organización territorial basada en el río.